ella es María, ella es María. Bueno, muchas gracias, queridísimos hermanos en nuestra fe cristiana católica, lazos de amor mariano. En este día sábado y en el marco del mes de mayo, pues veneramos nosotros los creyentes en Jesucristo a su querida Madre María Santísima, que es a su vez por voluntad de Él nuestra propia Madre. En este tiempo, en nuestra diócesis de Neiva, nos estamos preparando para los 50 años de la recreación de la diócesis, que Dios mediante serán en el año 2022. Y para cada año hemos preparado un trienio dedicado a las virtudes teologales. El año pasado meditamos a lo largo de la evangelización pastoral en las diferentes comunidades parroquiales y grupos apostólicos el tema de la fe. Este año 2020 es la esperanza, y justo en este marco que nos ha tocado vivir inesperadamente de esta pandemia que nos está azotando a todos los habitantes del planeta, qué bueno meditar en este tema bíblico-teológico de la esperanza. Para concluir el año entrante con el tema de la caridad como virtud clave, fundamental y corona de todas las virtudes, la caridad. Quiero ofrecerles como una especie de paneo bíblico. Vamos a la Sagrada Escritura, que es la fuente de nuestra fe cristiana, y quiero comentarles cómo Israel añora un mañana mejor, añora algo que le dé el verdadero sentido a la vida. ¿Por qué espera un mañana mejor? Porque hoy, el presente, está marcado por el egoísmo, la ambición, la masacre, el asesinato, la explotación, el pisotear los derechos y la dignidad del otro. Todo esto que el hombre es terrible, el hombre es un ser paradoxal, desea vivir en paz, pero hace la guerra. Es un hombre que quiere vivir sus valores, pero pisando a los demás. Eso a lo largo de la historia, pero nos ubicamos en Israel, que es el pueblo que nos precedió en este proceso de historia salvífica. Y vemos cómo Israel añora un salvador, alguien que libere, alguien que pueda poner en orden las cosas. Y a lo largo de los siglos va como figurando un prototipo de ese Salvador que va finalmente a recuperar el anhelo de tranquilidad, de convivencia, que es el anhelo de todo ser humano. Encontramos, por ejemplo, en el libro de los jueces, cómo Israel añora que haya prosperidad bajo un juez guerrero, y entonces Gedeón es como la figura de la persona que va a enarbolar las expectativas de calma, de tranquilidad, donde ya los pueblos circunvecinos que llegan y nos saquean, nos masacran. Si tenemos un guerrero que nos defienda, pues nos van a respetar, y a nivel nuestro viviremos en paz, en convivencia, en felicidad. Pero con el transcurrir del tiempo, esos jueces guerreros terminan también por corromperse, llegan al poder, y si es verdad que los une para defenderse de los extranjeros, a nivel interno cometen toda clase de masacres. Lo mismo que ayer combatían contra los extranjeros, ahora ellos a nivel interno padecen las mismas injusticias. Entonces Israel va meditando en la experiencia de Dios, que definitivamente un guerrero no es la respuesta. Entonces esperan tal vez la figura de un pastor, y es entonces cuando de alguna manera el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías y los otros, Amós, Oseas, Miqueas, pero más como Jeremías y Ezequiel, presentan la figura de alguien que acompañe, que vigile, que alimente a las ovejas, que las defienda de los animales devoradores. Un pastor es la figura de alguien que da seguridad al rebaño.
Pero a su vez empiezan y ese pastor también se corrompe, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 34, pues se come la lana, las esquilma, las explota, todo para su provecho. Ese pastor finalmente se corrompe. Entonces Israel se defrauda, dice, por ahí no es un mañana mejor con un pastor. La figura del pastor se desfigura, entonces se desdibuja, esa ya no. Entonces viene más adelante como la idea de un político, de un líder, dijéramos, un país organizado. Por eso ya a Samuel le piden, incluso esta figura es anterior a la del pastor, le piden a Samuel que quieren un rey, porque así organizados como los pueblos circunvecinos será un pueblo fuerte, Israel puede competir a nivel internacional. ¿Por qué no tenemos un rey? Ya ve Dios reserva un poco esa figura del rey porque fácilmente el ser humano suplanta a Dios por la figura del poder del rey. Finalmente, con la exigencia de tener una organización política bien estructurada, Yahvé Dios les permite al rey, a través de Samuel se viene la figura de Saúl, y efectivamente Saúl como que llena las expectativas de Israel en un comienzo, pero Saúl, cuando ya tiene todos los triunfos logrados y el poder ya como que lo tiene asegurado, entonces se aparta de Dios, cae en los mismos males que anteriormente Israel combatía o padecía. Entonces se vuelve un rey igualmente explotador, mentiroso, un rey que explota al necesitado. Y no, pero como que no se pierde la esperanza de un rey. Y entonces esperan un rey que sea realmente, que sea justo. Y entonces David es como la respuesta a las esperanzas de un mañana mejor. Y efectivamente David es el santo rey David, pero a la par es un sinvergüenza, porque si es verdad que hace muchas cosas buenas, a la par también, por ejemplo, los relatos donde nos muestra el libro, los libros de Samuel y Reyes, cómo David se aprovecha de Betsabé y hace matar a Urías para quitarlo de su camino y quedar con su Betsabé a su acomodo. Es decir, es un rey también que, si es verdad que muestra muchas imágenes de la bondad, de la justicia, también. Pero lo que sí sabemos de David es que terminó siendo un hombre bueno, arrepentido. Incluso el Salmo 50 se le atribuye a él y algunos otros salmos. Pues bien, pero muere David y llega Salomón, y la figura de Salomón es la figura de un rey sabio, pero después también se corrompe y entonces vive en la mayor libertinaje, y ya esa figura de rey cada vez los defrauda. Roboán, Jeroboam, a la muerte de Salomón el reino se divide norte y sur, de manera que estos reyes se acomodan a las circunstancias históricas y caen en idolatría, en culto a la personalidad. Y definitivamente la imagen de rey tampoco es la expectativa. Termina Israel porque a lo largo de las décadas, incluso de las centurias, es decir, no, la imagen de un reino. Después viene una especie de una esperanza de un mañana marcado porque alguien padezca las injusticias. Se da cuenta Israel que el ser humano es injusto, avaro, codicioso, que el ser humano es un ser incongruente. Entonces como que hay que buscar a alguien que, como el estilo de Israel, el chivo emisario, que cargue sobre su cabeza la piedra que representa los pecados de todo el pueblo y muera por ese pueblo, como que es la figura, son las figuras del los cánticos del siervo de Yahvé, que encontramos en la segunda parte de Isaías, de los capítulos 40, casi a 50 y 55, donde aparecen los 4 cánticos del siervo de Yahvé, que va al matadero, que no dice nada, que lo explotan, como que es la figura de aquel que muere por el pueblo, como que carga sobre sí, siendo inocente, carga sobre sí las maldades y las injusticias de los hombres. Esta figura de siervo no dura mucho en Israel, como que se pierde a lo largo del tiempo. Pero después
aparece la imagen de un mañana mejor marcada por una figura que viene de lo alto. ¿De dónde sale esta experiencia de esperar un mañana que viene de más allá de las montañas? Ya definitivamente los seres humanos no nos dan la garantía de un mañana mejor. Todos nos han defraudado. El guerrero, el rey, el pastor, como que, bueno, el siervo es una imagen que queda como diluida y no se acrecienta en Israel. Entonces espera, ya salgámonos de la realidad terrestre, hay que esperar a alguien más allá. Y es lo que ya viene el libro de Daniel, que es un posexilio, año por ahí 400, o mejor, perdón, es un libro exílico donde Israel padece toda la persecución y la esclavitud en la diáspora, o sea, en la fuera del país, cuando están expatriados un buen número de israelitas. Entonces viene como aparece un género en la Biblia que se llama el género apocalíptico. ¿En qué consiste? Es el género donde el autor sagrado muestra cómo el malvado triunfa, cómo el malvado se ensoberbece y explota y aprovecha su poder y como que le va mejor y como que finalmente triunfa en todo sentido, en lo político, en lo económico, en lo social, y como que el justo es callado, como que el justo queda en una noche oscura que no tiene salida. Es cuando viene el autor sagrado a hablar del género apocalíptico, es decir, donde hace ver que el malvado, esa arrogancia queda en nada, y tiene la figura poco de Daniel, donde dice que de alguna forma es como una estatua con cabeza de oro, con tórax de plata, con extremidades de hierro, pero sus pies son de barro. Es decir, la grandeza queda reducida en nada. Y es cuando viene la figura del día de Yahvé, o sea, es un día que se refleja, es como un loyon, como una palabra repetitiva a lo largo del Antiguo Testamento, especialmente los profetas, en Malaquías, en Miqueas, en el tercer Isaías, donde habla del día de Yahvé. Ya el día de Yahvé es el día que es oscuro, descrito con figuras atmosféricas terribles, movimientos telúricos, rayos, lluvias, inundaciones, hecatombes. Es el día terrible presentado ¿para quién? Para el malvado que se enseñoreaba de poder, de sentirse el Dios, pues se le hace ver que llega el día de Dios, y el día de Dios para el malvado queda vuelto nada, queda trizas, diríamos. En cambio, para el justo es el día de la luz, el día de Yahvé es el día de la plenitud de Dios. Por eso el justo, que ha padecido la maldad del malvado en su poder económico, político y social, añora el día de Yahvé, porque los cristianos somos personas que caminamos, ponemos los pies en la tierra, pero que a su vez nuestra patria es el cielo. ¿Esto qué significa? Que el cristiano es una persona comprometida con el hoy, con el aquí y el ahora. El cristiano no huye del mundo para que el mundo siga su propio ritmo. El cristiano se inmiscuye en el mundo y está en el mundo para cambiar el mundo, no para dejarse dominar por el mundo, sino para iluminar las tinieblas del mundo con la luz de Cristo. Los textos incluso de este tiempo pascual, de esta semana que va a culminar con Pentecostés, la experiencia del Espíritu Santo, apuntan los discursos de los capítulos 15, 16 y 17 de San Juan, donde el Señor dice en su oración sacerdotal, capítulo 17 de San Juan, que le pide al Padre no que los saque del mundo, sino que los preserve del pecado del mundo. Esos somos los cristianos.
Los cristianos no nos apartamos a grutas, a cuevas, para huir del mundo. No, nosotros los cristianos vivimos en la ciudad del mundo. Vivimos con el mundo, pero no con el pecado del mundo. Ahí está la diferencia. En el fondo, las tinieblas y la oscuridad solo quieren mantener esa oscuridad para que no descubran su debilidad. ¿Qué hace un cristiano? Con su vida, con su testimonio, es luz. Y por eso la oscuridad siente fastidio por la luz, porque la luz descubre la maldad de la oscuridad. El cristiano es una persona que con su estilo de vida, con su testimonio, muestra el mal que hay en el mundo. Y el malvado, acostumbrado al mal, descubre que la hermosura de la vida es el bien. Por eso el cristiano es una especie de cielo en la tierra. Es decir, que asume la realidad terrestre, pero que su morada está en el cielo. O sea, no idolatra la realidad terrestre, la asume, la quiere, la protege, pero desde el cielo para darle cielo y sabor a la tierra. O sea, el cristiano es como una persona que vive en el más allá, pero asumiendo el más acá. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, aparece un loyo, una palabra que hace ver un poco esta realidad. Es un ya, pero un todavía no. Es decir, nosotros los cristianos, y ahí está la experiencia de lazos, de las comunidades, es la experiencia de la iglesia, es convivir ya en fraternidad, en comunión, y esa convivencia es un cielo en la tierra, donde el cristiano saborea a Dios en la comunidad, porque allí en la comunidad refleja la hermosura de amar, porque el amor es una exigencia intrínseca de la naturaleza humana, que todo falte menos el amor, porque así haya dificultades, haya dolores, haya persecuciones, todos se podrán sortear y superar si hay una razón de vida que es el amor. Entonces, justamente en esta línea de San Pablo es un ya, pero un todavía no. O sea, ya vivimos el cielo. ¿Y cómo lo vivimos? En la medida en que yo me abro al Espíritu Santo, para que si yo soy Betel, es decir, morada de Dios, en ese sentido yo reflejo a Dios. Ese es el cristiano. Y ustedes, mis queridos hermanos, en esta realidad de vida cristiana y en este caso concreto de lazos, es lazo hasta la palabra es bonita, une, es unión, no separación. Es decir, el cristiano derriba muros y establece puentes, porque siempre busca esos lazos de relación, no desde sí, porque uno es una pobre criatura, débil, frágil, desde la fortaleza de Dios. Por eso Israel significa fuerte en Dios, ¿cierto? Las dos palabras, siempre el prefijo o ordinariamente el sufijo, él es Yahvé, es Dios. Entonces, uno es débil en sí mismo, pero es fuerte en Dios. Por eso uno tiene que estar en actitud permanente de oración, de contemplación, de saborear al Señor para ser fuerte en Él. Porque en nuestras propias fuerzas, ustedes y yo lo constatamos, somos débiles, tímidos, cobardes y todo. Pero en Cristo es uno fuerte. Los apóstoles miedosos. Ahí está el relato del libro de los Hechos. Cerradas las puertas. Cuidado porque nos va a pasar lo mismo que a Jesús. Nada, huyen, se disgregan. Pero cuando de pronto en la experiencia de comunidad, y es en comunidad, no aisladamente, donde saborean la fortaleza de Dios. Y ahí sí, llenos de Dios, abren puertas. No importa persecuciones, no importa las cárceles, van a testimoniar. Y eso finalmente doblega el mal. De manera que el día de Yahvé es el día de la luz. De manera que el mal, por más que se enseñoree, no tendrá éxito. La figura de Daniel. El mal es un señor con la cabeza de oro, el tórax de plata,
las extremidades de hierro, pero tiene los pies de barro. Entonces, eso es toda una fantasía y uno lo constata. El malvado puede incluso saborear triunfos y hazañas, matando, destruyendo y masacrando al otro. Nomás aterricemos a la realidad que vivimos. El hombre ha querido sacar a Dios de todo, ni siquiera en la Constitución. Ha tenido ahora que pedirse en nuestra realidad colombiana que los funcionarios juren no en nombre de Dios, que es la fuente suprema de toda autoridad. No, señor, ahora es la Constitución. Porque el hombre quiere quitar a Dios, borrar a Dios. Y fíjense ustedes cómo el hombre, y ya en la historieta bíblica de la Torre de Babel, el capítulo 11 del libro del Génesis, ya se muestra la soberbia humana que quiere enfrentarse a Dios. O sea, usted Dios no es mi Dios. Y cuando el hombre quita a Dios, él se vuelve Dios. Y cuando él se vuelve Dios, no es más que un demonio. Porque no hay bestia más feroz que el hombre sin Dios. No tiene ningún principio, ninguna norma. Su norma es él mismo. Él es juez y parte de todos sus actos. Entonces, justamente en este mundo donde se avergonzaban hasta, prohibieron alguna vez en la FIFA que un jugador se santiguara porque respetaba la fe de los demás. Es decir, yo digo, hay que sacar a Dios. En la Constitución Europea, siendo que Europa fue restaurado en gran parte, y por no decir totalmente después de la terrible guerra de los años 40, fueron los grandes constructores de Europa, fueron cristianos comprometidos. Un Konrad Adenauer en Alemania era un hombre de comunión casi diaria. Un Robert Schuman era un hombre de comunión, de oración, restaurador con Jean Monnet en Francia. Cristianos de Eucaristía, que no se avergonzaban. Incluso Robert Schuman ya es beato y fue reconstructor de Europa. Y en Italia fue Alcide de Gaspari, otro cristiano de misa, de comunión. ¿Y quién fue en Inglaterra? Pues Winston Churchill, que fue un hombre cristiano, anglicano, pero que no se avergonzó de su fe. Y ahora estos europeos que no conocieron la guerra, ni el dolor, ni el hambre, ni la miseria, ni la mutilación, quieren sacar a Dios de la Constitución. El mundo de hoy, uno encuentra los templos vacíos. ¿Por qué? Porque ya los nuevos templos son los grandes estadios, los grandes centros comerciales, las grandes explanadas para los conciertos que se pagan ingentes sumas. Y hoy con la pandemia, ¿cómo están los aeropuertos? Aviones parados, toda ese mercado persa, esa abundancia de gente por aquí, por allí, en aeropuertos, en centros comerciales, parados. Esto no quiere decir que yo me alegre de eso, ni más faltaba, porque estamos padeciendo, tenemos que llegar a un mañana mejor, aún materialmente hablando, porque no hay que rechazar las cosas materiales. Si es que el Señor se hizo carne, no se hizo espíritu. El Hijo de Dios se hizo carne, no se hizo un espíritu separado del mundo. Entonces, la realidad que vivimos es una realidad para que la transformemos, para que el mañana que viene esté marcado por un responsable hoy. ¿Por qué viene la depravación de las costumbres? Porque el hoy está corrompido y cada quien cosecha lo que siembra. De manera que nosotros los cristianos estamos llamados, como dice el Sermón de la Montaña en el Evangelio de San Mateo, a ser luz del mundo. Es decir, a ser hombres y mujeres que irradiemos con nuestro testimonio a los demás la luz de Dios. A ser sal, es decir, a dar sabor al mundo, para que este mundo ya lleno de acidez, de maldad, de toxicidad, le demos sabor con nuestra vida. Así pues, quisiera concluir invitándoles a que leamos cuando podamos esa carta del Papa Benedicto XVI que se llama Spe Salvi, la esperanza que nos salva, que fue entregada el 30 de noviembre del año 2007, y cómo
Entre otras cosas, el Papa nos invita a asumir el dolor y el sufrimiento para aprender de él, para que el hombre no se cree el dueño de todo, no sea el Dios. Y también el Papa Francisco nos invita con estos documentos de Laudato Si, por ejemplo, el respeto a la naturaleza, la conservación y el acrecentamiento del medio ambiente, que lo hemos maltratado de múltiples formas, y mire cómo está ocurriendo. ¿Cómo combatimos la pandemia? Pues cuidándonos, protegiéndonos y alimentándonos bien, cuidando la naturaleza. ¿Por qué vienen todas estas plagas y tantas maldades? Por la maldad del hombre, porque ese virus habrá que seguir investigando de dónde viene, si viene de la naturaleza o viene de un laboratorio, si es el hombre el que construye el mal. Dios no mandó el mal, ni Dios mandó la pandemia para arrasar y gozar del dolor humano. Dios no es un ser sádico. Dios nos ama. Más bien Él, en el dolor que el hombre crea, viene a hacerse dolor para sacarnos del dolor. Es decir, el Señor viene a la tierra a asumir la tierra que ha creado, que ha hecho el hombre mala, para sacar la maldad de la tierra. El Señor Jesús se hace carne para liberar la carne del pecado sin rechazar la carne, sino el pecado que hay en la carne. Es el sentido que realmente nosotros tenemos que ser cristianos que portemos la esperanza en la familia, en el hogar, en la vida. Tendrá que haber un hombre nuevo mañana, un cielo y una tierra nuevas, que nos habla el tercer Isaías y que nos habla el libro del Apocalipsis. Es decir, que la esperanza esté marcada por acciones concretas de una apertura, de un servicio, de justicia. Yo creo que el hombre del postvirus, creo yo, va a cambiar. No sé si me equivoque. Permítame decirles que yo tuve la fortuna, Dios me ha regalado tantas cosas. Yo fui en el año de 1976, era un recién ordenado presbítero. Me mandaron a estudiar a Europa y estuve en la Universidad Gregoriana haciendo maestría en teología. En aquel entonces yo viví con gente que había sufrido la guerra. Me contaban lo que había padecido la guerra. Gente que durante la guerra tenían 15 años, 10 años, 20 años, 25 años. Y me contaban, había casos en que la gente se callaba y empezaba a llorar, porque recordaban las masacres, cómo esos aviones mandaban bombas, arrasaban, acababan. Yo pude ver ciudades como Berlín, por ejemplo, destruida, aunque ya no la vi cuando fui, ya no la vi tan destruida, porque ya Europa se levantó en 2 décadas, del año 45 al año 65, Europa cambió, porque fue gente intrépida, trabajadora. Y miren una cosa, mis queridos hermanos, los templos en Europa eran llenos, Italia aún todavía, pero ya ha bajado muchísimo, lleno, Suiza, yo celebré en Suiza, lleno los templos, celebré en Alemania, en San Bonifacio, ahí en Berlingen, lleno los templos, porque era gente que había sufrido el dolor, y ahí sí podían saborear a Dios. Fue generación que sufrió y se dio cuenta de la necesidad del otro, y se dio cuenta que sin Dios es imposible entender la dureza del ser humano, porque el dolor, el sufrimiento no lo crea Dios, no. El Viernes Santo no es obra de Dios, es obra del hombre. El Viernes Santo es la muestra más grande del amor de Dios al asumir el dolor del hombre, que eso es distinto, y nos enseña que solo el dolor se transforma cuando hay amor. De manera que fíjense Europa cómo fue tan distinta, y cómo después de 40 años o más, ya que he vuelto, ya celebran los templos vacíos. No hay gente para estos templos, porque los nuevos templos están repletos, ocupados de ese síndrome de compras, de ese síndrome de deportes, de todo tipo de espectáculos. Ahora los templos no tienen nada que ver, vacíos, porque no hay Dios. Tal vez esta pandemia nos va a ayudar a hacer ver que el hombre no es Dios. El hombre es más frágil que un pétalo de rosa. Y entonces nos va a ayudar la pandemia, tal vez asumiéndola, no porque la busquemos, y hay que combatirla, y que la ciencia siga investigando el laboratorio para encontrar la vacuna, y que el hombre siga adelante en la ciencia. Hay que ser los cristianos, estamos comprometidos con la tierra. Vivimos con nuestra mirada en el cielo,
sin despreciar la tierra, asumiéndola. Lo que rechazamos es el pecado del mundo, pero no al mundo, porque el mundo es obra de Dios y toda la creación es buena porque Dios es su autor, y si Dios es su autor, no hay nada malo. Lo malo es el hombre que al cometer el pecado daña la obra de la creación. Esto es un poquito estos aspectos, mis queridos hermanos, y esperamos que la experiencia de este retiro en el marco de María Santísima, nuestra Madre, nos ayude a ver en ella la mujer de la esperanza, a ver en ella que dice, hágase en mí lo que tú quieres, a ver en ella la puerta de la esperanza, que es su Hijo, que nos lo dio, nos lo entregó, para que nosotros disfrutemos el amor de Dios. Yo creo que este día sábado, enmarcado en la programación de Lazos, va a estar marcado por esta dosis fuerte de comida, de alimento espiritual. Y espero, mis queridos hermanos, todos los organizadores, a Pedro, a Henry, a Juan Pablo, a Ángela, a Pilar, a todos y cada uno de ustedes, una bendición y que el Señor les dé fortaleza de verlos a ustedes tan entusiastas cuando me he encontrado con ustedes allá en la parroquia del Perpetuo Socorro, esa juventud, esa entrega, también las personas mayores que merecen el más profundo afecto, cariño, respeto. Yo creo que en medio de todas las dificultades que tenemos, unidos, el dolor va a menguar enormemente y saldremos adelante. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias a todos ustedes.